La delincuencia en Culiacán, Sinaloa, ha alcanzado niveles alarmantes, afectando incluso a los empresarios de la región. En un trágico ejemplo de esta violencia, este jueves 11 de julio, una persecución y balacera culminaron en la muerte de un empresario identificado como Jesús Ramón Ochoa Rojo, conocido como el Alfa. El brutal suceso, protagonizado por civiles armados, dejó una vez más en evidencia la escalada de inseguridad que enfrenta la ciudad. Ochoa Rojo, cuya influencia en el ámbito empresarial era significativa, se convirtió en una víctima más de los crecientes enfrentamientos entre grupos delictivos. La comunidad, aún consternada por el ataque, cuestiona hasta cuándo podrán vivir en paz y seguridad en su propio hogar. Veamos. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Según medios locales, los hechos ocurrieron al mediodía, en la colonia Las Quintas. La víctima, un empresario de 34 años, viajaba en una camioneta Mercedes-Benz negra cuando fue atacado por hombres armados en otro vehículo. Le dispararon varias veces, lo que hizo que perdiera el control de su camioneta, chocara contra un poste de energía eléctrica, un barandal de protección y dos automóviles. Tras el ataque, llegaron varias personas en diferentes vehículos y llevaron al empresario a la clínica Sensi, donde murió debido a las heridas de bala. Poco después, en la colonia Guadalupe, se reportó otro ataque armado. Esta vez, una camioneta Ford blanca fue atacada desde otro vehículo. En el interior viajaba Martín L.N. Araujo, de 24 años, miembro del grupo armado Los Rusos, del Mayo Zambada, que tienen disputas territoriales con la Chapiza, en el Valle de Mexicali. El joven murió en el lugar con múltiples impactos de bala. Los hechos ocurrieron al mediodía en la colonia Las Quintas. La víctima, un empresario de 34 años, viajaba en una camioneta Mercedes-Benz negra cuando fue atacado por hombres armados en otro vehículo. Martín L.N. Araujo, un nombre que ha resonado en el mundo del narcotráfico, es identificado como miembro de los Omegas y los Rusos, grupos armados del cártel de Sinaloa bajo el control de Ismael, el Mayo Zambada. Según una investigación del semanario Z, publicada en 2022, L.N. Araujo figura en una lista de 42 criminales considerados los principales generadores de violencia en Baja California. L.N. Araujo operaba en la zona norte del Valle de Mexicali, una región fuertemente disputada por diversos grupos criminales, especialmente en conflictos con los brazos armados de los Chapitos. Aún pendiente de confirmación su deceso, la información lo señala como alguien que respondió directamente a El Ruso, identificado por las autoridades como Jesús Alexander Sánchez Félix o Miguel Ángel Gachola Quintero, quien tiene una orden de aprehensión con fines de extradición. La investigación del semanario Z arroja luz sobre el papel de L.N. Araujo en esta compleja red de narcotráfico y violencia, destacando la intensa lucha por el control territorial que sigue cobrando vidas en la región. Bajo El Ruso, en el organigrama criminal del cártel de Sinaloa, se encontraba Felipe Eduardo Barajas Lozano, conocido como el Omega, quien fue detenido en 2022. Este líder era una figura clave en la estructura del cartel, supervisando diversas operaciones de tráfico de drogas y actos de violencia. Después de su arresto, quedó en evidencia una lista de 16 criminales, todos ellos dedicados al narcomenudeo, sicariato y distribución de drogas, quienes operaban bajo su mando. Martín L.N. Araujo, destacado dentro de esta jerarquía, aparece justo debajo del Omega en la estructura del cartel. L.N. Araujo estaba a cargo de coordinar a los jefes de plaza y distribuidores de drogas, consolidando su posición como un operador clave en el norte del Valle de Mexicali. Este papel implicaba no solo la logística del tráfico de drogas, sino también la gestión de los recursos humanos involucrados en la protección y expansión de los territorios controlados por el cartel. El grupo liderado por L.N. Araujo incluía a varios jefes de plaza, cada uno responsable de diferentes zonas geográficas cruciales para el tráfico de drogas. Estos jefes de plaza
eran fundamentales para mantener el control territorial y la eficiencia en las operaciones del cartel, asegurando que las rutas de tráfico de drogas permanecieran seguras y activas. En un nivel inferior, otro grupo de criminales se dedicaba específicamente al narcomenudeo y al sicariato. Estos individuos eran los encargados de la venta al por menor de drogas en las calles y de ejecutar los asesinatos ordenados por los líderes del cartel. La división del trabajo dentro del cartel permitía una operación altamente organizada y eficaz, con cada nivel de la jerarquía cumpliendo roles específicos para mantener el flujo constante de drogas y dinero. El arresto del Omega en 2022 desestabilizó temporalmente esta estructura, pero también reveló la profundidad y el alcance de la organización criminal. La detención de líderes de alto perfil como él y el impacto en sus subordinados, como Martín Elenes Araujo, mostró cómo estas jerarquías se adaptan y continúan operando a pesar de los esfuerzos de las autoridades para desmantelarlas. El organigrama del cartel con figuras como el Ruso, el Omega y Martín Elenes Araujo es un reflejo de la complejidad y la sofisticación de estas organizaciones criminales. La capacidad de los carteles para mantener su operatividad a pesar de las constantes amenazas legales y los arrestos es una prueba de su resiliencia y adaptabilidad. La lucha por el control territorial y la supremacía en el tráfico de drogas sigue siendo feroz, con cada arresto y muerte abriendo espacio para nuevos líderes y continuando el ciclo de violencia e ilegalidad que marca la vida en muchas partes de México. Martín Elenes Araujo, cuya historia está entrelazada con la violencia y el narcotráfico en México, nació en una pequeña comunidad del estado de Sinaloa. Desde joven, se vio atraído por el mundo del crimen organizado, donde encontró un camino rápido para ascender en las filas del poder. Su involucramiento con el cártel de Sinaloa lo llevó a formar parte de los Omegas y los Rusos, dos de los brazos armados más temidos del cartel. Elenes Araujo, conocido por su habilidad para la estrategia y la brutalidad en sus acciones, rápidamente se ganó la confianza de sus superiores. Bajo la tutela de El Mayo Zambada, Martín se convirtió en una figura clave para mantener el control de las rutas de tráfico de drogas y contrabando de armas en el norte del Valle de Mexicali. Su influencia se extendió más allá de las fronteras locales, convirtiéndose en una pieza fundamental en las operaciones del cartel en la región. A pesar de su juventud, Martín Elenes Araujo acumuló una reputación temida y respetada entre sus aliados y enemigos. Su lealtad hacia el Ruso y su capacidad para ejecutar órdenes sin cuestionamientos lo convirtieron en un activo valioso para la organización. Sin embargo, esta misma lealtad lo puso en el punto de mira de las autoridades y de otros grupos criminales rivales. La vida de Elenes Araujo estuvo marcada por constantes enfrentamientos con los Chapitos, una facción rival dentro del mismo cártel de Sinaloa. Estos conflictos territoriales desencadenaron una serie de violentos enfrentamientos en el Valle de Mexicali, una zona crucial para las operaciones de narcotráfico. El líder de los rusos, la célula del Mayo, implicada en la muerte de un líder de los Chapitos. Los rusos son una facción del cártel de Sinaloa liderada por Ismael El Mayo Zambada. Recientemente, el nombre de Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, ha vuelto a captar la atención pública. Esto se debe a un enfrentamiento violento entre los Chapitos y los rusos en San Luis Río Colorado, que resultó en la muerte de 7 personas, entre ellas Samuel Ibarra Peralta, alias El Pía, quien era el jefe de plaza de la Chapiza en Sonora y Baja California. Ponce Félix, también conocido por las identidades de Jesús Alexander Sánchez Félix o Miguel Ángel Gachola Quintero, dirige la célula armada de los rusos bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, quien es considerado el actual líder del cártel de Sinaloa. Según las autoridades de seguridad pública, el enfrentamiento entre ambos grupos ocurrió en la madrugada del martes 19 de marzo. Un convoy de 35 camionetas llegó con la intención de disputar la plaza a sus antiguos socios, desencadenando el violento choque. Este episodio es el más reciente en la lucha de poder que existe entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, quien asumió como cabeza de la organización. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, El Mayo no ha pasado un solo día en la cárcel. Asimismo, el Ruso también ha evadido la prisión. Pese a los esfuerzos de la Fiscalía General de Baja California, quien lo tiene en la mira desde hace 3 años, sigue prófugo de la justicia. Su paradero y actividades continúan siendo un misterio para las autoridades. Lo que sabemos de Juan José Ponce Félix, líder de los rusos. Según el semanario Z, en mayo de 2021, un operativo realizado por la Sedena en Mexicali, Baja California, resultó en la detención de 13 personas y el decomiso de varios vehículos. Entre los objetos incautados se encontraron documentos oficiales, una credencial del INE y una licencia,
a nombre de Juan José Ponce Félix. Meses después, la Mesa de Seguridad de Baja California lo identificó como el ruso, presunto líder de plaza de los Mayos del cartel de Sinaloa en Mexicali. Ponce Félix ya cuenta con una orden de captura con fines de extradición. El ruso encabeza los grupos criminales en la zona norte del Valle de Mexicali, con actividades en San Luis Río Colorado y algunas áreas del noroeste de Sonora. Nacido en Ciudad Obregón, Félix Ponce habría comenzado su carrera criminal junto a Gustavo Insunza, conocido como el Macho Prieto, identificado por el gobierno como traficante y sicario, con operaciones en Sonora y Sinaloa desde 2001. El ruso tenía entonces 19 años, hasta diciembre de 2013, cuando Insunza fue asesinado. Detalla el medio. Ahora, a los 41 años, se ha convertido en uno de los objetivos más buscados en Baja California. Recientemente, su hermana, Xochitl Sánchez Félix, fue detenida por portar armas de uso exclusivo del ejército. Aunque fue liberada casi una semana después, la madrugada del 27 de enero de este año, debido a irregularidades en el proceso en su contra. Ponce Félix, con historial que incluye vínculos directos con figuras notorias del crimen organizado y un control significativo sobre territorios estratégicos, sigue siendo una figura central en la lucha contra el narcotráfico en la región. Su capacidad para evadir la captura y mantenerse activo en el mundo delictivo subraya la persistencia y el desafío que representan estas organizaciones para las autoridades. Después de todo este recorrido por los diferentes miembros y líderes de estos carteles, queda claro que Culiacán es y al parecer seguirá siendo la cuna del crimen organizado. El auge del narcotráfico en Culiacán se remonta a la década de 1970, con la aparición de los primeros carteles, como el Cartel de Guadalajara, fundado por figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Este cartel, aunque eventualmente desmantelado, sentó las bases para futuras organizaciones criminales al establecer rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En los años 1980 y 1990, Culiacán vio el surgimiento del Cartel de Sinaloa, que rápidamente se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y expansivas del mundo. Bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael Mayo Zambada y otros, el cartel consolidó su control sobre las rutas de tráfico de drogas y expandió su influencia a nivel internacional. La preferencia de los carteles por Culiacán se debe a varios factores estratégicos. Su ubicación geográfica facilita el transporte de drogas hacia Estados Unidos a través de diversas rutas terrestres y marítimas. Además, la región cuenta con una infraestructura adecuada, como carreteras y puertos, que facilita la logística del tráfico de drogas. La opinión pública en Culiacán está dividida, mientras que algunos ven a los líderes del narcotráfico como benefactores que ofrecen empleos y apoyo económico. Otros los consideran responsables del sufrimiento y la violencia que azota la región. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!